Bienvenidos a este taller de inteligencias múltiples donde estaremos en este video trabajando con qué es la inteligencia intrapersonal. Por supuesto en ApruebaText. Les recuerdo que ApruebaText es la primera plataforma en Iberoamérica para ayudarte a mediar, potenciar tus inteligencias múltiples y por supuesto todo lo que esté relacionado con el proceso de fortalecer tus aprendizajes en primaria, secundaria, universidad y por supuesto en las organizaciones empresariales. En el video anterior estuvimos conociendo la importancia de la inteligencia interpersonal. Ahora nos toca conocer qué es la inteligencia intrapersonal, cuál es su importancia, a qué se debe, de dónde viene. Y vuelvo a acotar, al igual que en el video pasado, la inteligencia intrapersonal forma parte de lo que conocemos como inteligencia emocional, solo que Howard Gardner la subdivide en inteligencia interpersonal y también inteligencia intrapersonal. Bien, ¿qué es la inteligencia intrapersonal? Es la capacidad de conocernos a nosotros mismos, de entender qué queremos, qué buscamos, de autorregular nuestras emociones, pero también de conocer por qué nos sentimos de alguna u otra forma, porque estamos molestos, porque estamos alegres. Y a esas preguntas que desde tiempos de Aristóteles, de Sócrates, de Pitágoras, de Platón y los grandes teóricos, pedagogos, filósofos, religiosos, vudú, gurú y todo lo que tenga que ver en el mundo espiritual y trascendental también en cualquier cultura se ha preguntado el hombre. ¿Quién soy yo? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Cómo puedo mejorar? Cuando nos hacemos esas preguntas, cuando reflexionamos sobre esas preguntas, pero aún más, cuando entendemos, reconocemos y aceptamos lo que buscamos, que es una búsqueda permanente, porque la búsqueda permanente de lo que somos, de lo que queremos, de obtener y de buscar nuestras metas es entender, aceptar en nosotros mismos para poder hacer un cambio permanente en nuestras vidas. Es decir, si nosotros mismos no cambiamos, si nosotros mismos no nos entendemos, es imposible que podamos cambiar hacia el exterior, reconocer, aceptar, interactuar y aplicar otras grandes inteligencias en el proceso. La inteligencia interpersonal pues es esa capacidad de entendernos a nosotros mismos, de autorrespetarnos, de automotivarnos, de tener esa autoestima, de querernos, de ayudarnos a nosotros mismos, de saber qué nos hace bien, qué nos hace mal. Y eso no es una búsqueda fácil, es una búsqueda permanente. Es parte inclusive del desarrollo espiritual, mental, físico y trascendental que cada ser humano, independientemente, posee, porque es una inteligencia que es propia, es innata en cada uno. ¿Tenemos toda la inteligencia interpersonal? Por supuesto que sí, todos la tenemos. Solo que, al igual que las demás inteligencias, unos las desarrollan más que otras. La inteligencia intrapersonal es importante, pues permite en verdad estar bien con nosotros mismos, saber qué nos hace falta, cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, cómo podemos mejorar y sobre todo cómo autorregularnos, cuándo decir sí, cuándo decir no, cuándo parar, cuándo buscar ayuda, cuándo intentarlo. Es decir, es una inteligencia muy importante y es vital desarrollarla. De ahí, como dije en el video pasado sobre la inteligencia interpersonal, estas dos inteligencias, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, forman parte de la inteligencia emocional que es vital en el desarrollo integral de un ser humano, que va a influir directa e indirectamente en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestras instituciones educativas, organizaciones empresariales y finalmente en la sociedad. De ahí la importancia de conocernos, de ahí la importancia de entendernos, de ahí la importancia de aplicar las herramientas necesarias a corto, mediano y largo plazo y en el transcurso de nuestra vida, porque esto es algo que no se aprende hoy y mañana ya lo sé, esto es algo que va a la práctica, que se tienen que entender y hay muchas herramientas que acá en ApruebaText te estaremos explicando. Les recuerdo que esta inteligencia es la capacidad de conocernos, pero de entendernos y también de cambiar, de autorregularnos. ¿Por qué potenciar la inteligencia intrapersonal? ¿Por qué debemos potenciarla? Es vital. Es vital porque
es una de las claves y de los pilares fundamentales de la inteligencia emocional, de unir la inteligencia interpersonal, intrapersonal, de entendernos, de conocernos. Y al conocernos a nosotros y a entendernos, nos respetamos. Tenemos la autoestima alta. Pero también, a pesar de las circunstancias, de los contextos que estemos viviendo, de los problemas que nos aturden cada día, porque el ser humano, por más feliz que esté, por más feliz que estemos en un determinado momento, siempre hay problemas. Y es en ese momento que debemos ser inquebrantables. Y cuando conocemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras cualidades, nuestros valores, es esta inteligencia que hace gala en ir más allá de lo que buscamos. ¿Por qué potenciar esta inteligencia? Porque nos permite desarrollarnos mejor como personas, conocernos, entendernos, saber nuestras emociones, regularnos, saber regular, saber qué decir, pero sobre todo respetarnos y entendernos. Saber por qué estamos molestos, saber por qué estamos alegres, saber qué actitud debo cambiar, saber por qué no dije que sí o por qué dije que no, conocernos a nosotros mismos. El arte de conocerse a uno mismo es un arte milenario. Miles de profesores, maestros, cualquier tipo de personaje en el área de la espiritualidad, de la psicología, de la psiquiatría, de la pedagogía, ha hablado, tiene libros, tiene guías, instruyen de por qué nos debemos conocer. Esto es algo que en cualquier cultura, en cualquier contexto y en cualquier año de la historia de la humanidad, el hombre se ha hecho la misma pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Qué busco? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué me debo conocer? Porque es ahí donde regulamos nuestras emociones. El conocernos a nosotros mismos nos permite tomar decisiones, nos permite trascender, nos permite ir más allá. Y por eso, con las herramientas que te traemos acá y la guía, te estaremos dando algunas de las soluciones o herramientas que puedes aplicar en tu día a día para aplicar y adaptarse de acuerdo al contexto. ¿A cuál contexto? Si es escolar, si es familiar, si es empresarial, si es universitario. Uno adapta las herramientas de acuerdo al contexto donde uno se está desenvolviendo o para uno mismo. Víctor Frank, sobreviviente de los campos de concentración, y escribió una obra, un bestseller, uno de los libros más vendidos en el mundo, El hombre en busca de un sentido, desarrolló su inteligencia social, su inteligencia intrapersonal y también su inteligencia interpersonal. Y era cuando él entendía, conocía qué había hecho, quién era él, qué podía hacer, que en medio de un holocausto atroz sobrevivió, fue más allá, trascendió. No solamente que trascendió, sino que ayudó a millones de personas luego con su método de logoterapia y de terapia integrativa. Y cuando le preguntan cómo sobrevivió usted, cómo en medio de ese frío, cómo en medio de lo atroz usted logró hacerlo, cuando sus compañeros, sus mejores amigos, hasta su esposa falleció. Y él decía que había algo en su interior que le decía un día a la vez, que podía seguir, una motivación. Y esa motivación nacía de él mismo, en medio de algo atroz. Y es ahí cuando nos conocemos, cuando tenemos una razón, cuando buscamos más allá, que hay un cambio espiritual, hay un cambio trascendental, pero también un conocimiento de nuestro propio ser. Por eso es vital desarrollar esta inteligencia en todos los ámbitos de nuestra vida. El desarrollo de la inteligencia interpersonal no es para un día, no es para una hora, no es por un mes, es constante la formación. Y talleres como este de inteligencia múltiples que trae esta inteligencia intrapersonal son vitales para prestar una herramienta y una guía que puedas aplicar en tu hogar, en tu familia, en tu institución. Algunas de las características que podemos conocer de la inteligencia intrapersonal de las personas que la poseen en un alto grado y también de nosotros, porque todos tenemos esta inteligencia, solo que hay que aprenderla a desarrollar, sobre todo esta inteligencia que es vital en los actuales momentos y para el desarrollo integral de nuestra vida. Algunas de las características de la inteligencia interpersonal pasa por la capacidad de la autodisciplina y autocontrol. Esa capacidad que a pesar de los peores momentos, a pesar de la rabia o la volatilidad que haya en un momento, tenemos ese autocontrol, pero también autodisciplina para cumplir. Hay una elevada autoestima de uno mismo, el respeto, el autorrespeto.
Cuando nos respetamos, cuando nos conocemos, sabemos hasta dónde podemos llegar y sabemos dónde podemos parar. Hay una conciencia de las propias limitaciones y conocimiento, es decir, autocomprensión. Nos comprendemos en verdad. No necesitamos que terceros, que bien lo pueden hacer, vengan a decirnos cómo hacer las cosas. Conocemos, sabemos hasta dónde podemos llegar, sabemos qué podemos hacer porque nos conocemos a nosotros, sabemos nuestras limitaciones, nuestras fortalezas y debilidades. Ponderación de la importancia de las acciones. Sabemos que toda acción trae una consecuencia, positiva o negativa, y estamos conscientes cuando desarrollamos esta inteligencia hasta dónde podemos llegar. Capacidad para realizar introspección y meditación y sacarle rendimiento. Es decir, la introspección y la meditación es vital en la inteligencia intrapersonal. Conocernos, meditar, practicar el yoga, el mindfulness, que es importante en el desarrollo de esta inteligencia, u otra actividad que tú consideres y las guías o motivaciones que puedas tener para ir desarrollando esto en tu aula. Conseguir un gran alineamiento con el presente, el aquí y el ahora. Es decir, tener la conciencia plena. Ni estar en el futuro, pero tampoco en el pasado, sino en el presente, el aquí y el ahora, decía Víctor Frank. Él decía, en medio de ese holocausto, este gran autor, que él vivía el momento, lo que le tocó en el día, la hora. No pensaba lo que le iba a pasar mañana, sino que decía, lo que haga hoy es lo que pudiese fortalecerme para trabajar mañana. Esa es parte de esta inteligencia, de conocernos. Hay algunas herramientas que podemos potenciar en la inteligencia intrapersonal. ¿En dónde? En el aula, en el hogar y en la vida diaria o en tu empresa. Recordemos que la inteligencia intrapersonal es la facilidad que tiene una persona de autoanalizarse, de autodisciplinarse, de reflexionar sobre sus diversos hechos de su vida, obviamente. Y también se autoconoce, sabe cuáles son sus habilidades, sus debilidades y fortalezas. Cosa importante en el desarrollo de la vida. Algunas estrategias que podemos utilizar y aplicar es promover la asignación de proyectos individuales en la institución, en la universidad, el proyecto de vida en la casa, en la familia y en nuestra individualidad del hogar. ¿Qué significa un proyecto individual? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo podríamos trazarlo? En un diario, en nuestro ordenador, en nuestra computadora, como un proyecto de grado, como un proyecto específico de una materia, de una asignación. Cuando se le asigna a un estudiante, a una persona, ¿cuál sería tu proyecto de vida? Nos hacemos las preguntas trascendentales de nuestro ser. ¿Quién soy? ¿Qué busco? ¿Qué haré? ¿Qué haré el próximo año? ¿Cómo lo haré el próximo mes? ¿Cómo me desenvolví? Eso es parte del crecimiento de la inteligencia intrapersonal. Por eso, la individualidad, el conocerse, el meditar, el estar solo es importante como una herramienta de actividad. Incentive la exploración de intereses personales. ¿Qué le gusta a su hijo? ¿Qué le gusta al estudiante? ¿Qué busca? ¿Qué realmente quiere? ¿Qué le motiva en el momento? ¿Qué le motiva en un posible futuro? ¿Qué le motiva en el aquí y el ahora? Eso es vital. Todos los seres humanos, no importa la edad, tenemos una motivación, tenemos unos intereses que hayamos cumplido o no, están ahí. Y cuando nos analizamos, nos reflexionamos, vemos cuáles serían nuestras fortalezas, nuestras debilidades y cómo podríamos lograrlo. Lo importante de plantearse intereses, lo importante de plantearse metas y retos es que desarrollamos la inteligencia interpersonal porque buscamos los medios, las formas de lograr estos objetivos. Actividades de autoestima. Hay que buscar la forma de que estimulemos, porque la motivación es un acto interno, de que estimulemos hacia la otra persona. Usted mediador, usted orientador, usted padre, usted madre, usted amigo. De estimular a que la persona se quiera a sí misma, se valore. No importa la circunstancia, no importa el contexto social. Cuando una persona tiene el valor de quererse, de amarse, de sentirse amado él mismo, de saber que a pesar de las circunstancias, de saber que a pesar de los contextos, de todo lo que tenga en contra, cuando alguien cree en él, cuando él mismo cree en él, se abre una luz. Y la luz es una creatividad que lo
puede impulsar a desarrollar lo que nunca había desarrollado. Por eso, esta importancia. Juegos individualizados, donde se conozca, donde entienda, donde comprenda, donde analice, donde interprete. Hay habilidades que presentan algunos estudiantes y personas que poseen esta inteligencia. Por ejemplo, están seguros de sí mismos, poseen autodisciplina, son reflexivos, poseen comprensión y amor propio. Esta última parte, el amor propio. Si uno se ama a uno mismo, puede lograr muchas cosas. Y esa es la base de la autoestima, esa es la base del autorrespeto y es vital para desarrollar y potenciar la inteligencia intrapersonal. Entre los materiales de enseñanza hay mucho, aparte de las tecnologías de la información y comunicación, talleres, guías, equipos de música, libros, hay muchos libros con esta temática, libros en línea, libros en físico, libros que han sido bestseller, pero también grandes maestros como Goleman, como Gartner y muchos más, muchas personas preparadas y formadas, y como esta plataforma de Apruebatec que trae consigo, que cree que la inteligencia interpersonal, intrapersonal es importante para el desarrollo del ser humano, el desarrollo integral que ayuda directamente a la sociedad. Es decir, hay que tomar en cuenta estos procesos. Otras actividades que podemos realizar para desarrollar estas habilidades intrapersonales e interpersonales. Digo interpersonales porque de alguna u otra manera estas dos inteligencias, la inteligencia interpersonal que vimos en el video pasado y la intrapersonal, que es la que estamos viendo en este momento, se unen para formar lo que conocemos como inteligencia emocional. Toda acción o ejercicio que conduzca al conocimiento interior de la persona puede ser útil para potenciar la facultad intrapersonal. Veamos algunos ejemplos. Elaboración de diarios o escritura de texto. Cuando proyectamos una visión de lo que queremos, de lo que buscamos, de lo que creemos que tenemos, es parte de esa inteligencia. Es importante escribirlo. Los pensamientos positivos. También en algunos momentos usar el efecto Pigmalión, esa rama que hemos hablado en algunos podcasts que Apruebatec patrocina en inteligencia creativa, el efecto Pigmalión, que cuando uno cree en algo, cuando uno cree en eso, cuando uno busca eso, se hace realidad. Ejercicios de meditación que permitan comprender, entender, estar en el aquí, en el ahora y tener la conciencia plena, sin importar los ruidos de mi alrededor. El mindfulness es una de las actividades más importantes también para utilizar y aplicar la conciencia plena. Establecimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Me voy a detener acá. Para desarrollar la inteligencia interpersonal, intrapersonal, igual que la demás inteligencia, no es de un día, no es de una semana, inclusive no es de meses. Es un proceso paulatino que se debe convertir en un hábito. Han escuchado seguro ese dicho que dice el hábito hace al monje, porque mientras más lo practiquemos, más nos habituamos y más desarrollamos y aprendemos en ese contexto. Por eso es importante tomar las herramientas que acá te estamos dando y que en la guía de PDF que te estamos proporcionando apliques, repito, de acuerdo al contexto, si va a ser en un aula con niños, si va a ser en un aula con adolescentes, si va a ser en tu familia o en tu vida, o por qué no, también en tu organización empresarial o en tu trabajo. Una actitud reflexiva permanente. La reflexión es importante, porque cuando reflexionamos en el día, cuando reflexionamos, obviamente la reflexión es un acto individual, solo, donde empiezo a juzgar, empiezo a entender qué hice, qué no hice, lo hice bien, lo hice mal, empiezo a buscar las soluciones posibles a un problema, pero también a cómo actué en un momento determinado. Por eso la reflexión nos permite analizar, nos permite discernir y por supuesto tomar posición frente a diversas situaciones. Capacidad autocrítica y autoevaluación. La capacidad de autocrítica es que sepamos entender cuando algo lo hicimos bien o lo hicimos mal y entendemos, sin molestarnos, que podemos mejorar. Y la autoevaluación constante. El ser humano es un ser racional y de cambio.
Y para uno adaptarse a los cambios, para uno ir más allá en el proceso de desarrollar nuestro crecimiento personal, nos tenemos que hacer autoevaluación. La autoevaluación es la que nos permite crecer, porque ponemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas, qué no cambio y qué puedo cambiar. Estas son actividades vitales en cualquier organización y proceso. La inteligencia interpersonal e intrapersonal es igual a la inteligencia emocional, como lo he dicho en el video pasado. Forman la inteligencia emocional, el pilar fundamental para una mente sana, para un cuerpo sano, para una salud. Los problemas emocionales alrededor del mundo se han incrementado en los últimos 20 años. Han traído estrés, depresión, ansiedad, inclusive cosas que llevan a catástrofes. Por ello, desarrollar la inteligencia emocional, prestar atención a la inteligencia interpersonal e intrapersonal, desarrollar desde las aulas de clase, desarrollar en las organizaciones empresariales, desarrollar en las organizaciones familiares o en cualquier emprendimiento, tomar en cuenta, poner en práctica herramientas para potenciar esta inteligencia nunca va a estar de más. Tampoco es una moda, es una realidad. Mientras emocionalmente estemos bien en una organización, no solamente que vamos a producir más, sino que vamos a estar bien con nosotros mismos. Cuando estamos bien con nosotros mismos, estamos bien con la sociedad, con un todo, y podemos influir y ayudar a otros. Por eso es importante desarrollar esta inteligencia, no bajar la cabeza, no bajar la guardia frente a los problemas emocionales y desarrollarla. La inteligencia emocional se desarrolla desde que el niño está en el vientre y en nosotros en todo proceso. Y nos tenemos que educar constantemente, formarnos. Por eso, la guía con paso a paso que te damos de cómo aplicar distintas estrategias sencillas, claras y concisas de la inteligencia intrapersonal, también interpersonal, que es igual a la inteligencia emocional. Acuérdense que en total la inteligencia emocional busca que comprendamos las emociones, saber utilizar las emociones, manejar las emociones y recibir las emociones, es decir, un equilibrio, un todo, cuerpo, mente y corazón. Por eso es importante desarrollar la inteligencia emocional en cualquier empresa, organización humana. Les habló el profesor César Ferrer en este taller de inteligencias múltiples. Vamos a continuar con el próximo video. Y les recuerdo que hagan clic para que descarguen el documento PDF de las actividades paso a paso para aplicar de la inteligencia intrapersonal.